El trabajo en equipo. ¿Por qué fallamos en la consolidación? Letra A. La iglesia está desenfocada de su llamado supremo. Tenemos tantas actividades. Estamos inmersos en tantas actividades. Que la danza, que el bailecito, que la ropita de la danza, que yo soy rapero, que yo hago videoclip, que yo soy editor, que la cámara para acá, que la cámara para allá. Estamos metidos en tantas actividades que el Señor jamás nos mandó a hacer. El llamado supremo es pastorear a los corderos y a las ovejas. Y la iglesia está desenfocada del llamado supremo. Los jóvenes están desenfocados del llamado supremo. Todo eso que hacemos es maravilloso y está bien, pero no es el llamado supremo. No es la visión que nace en el corazón de Dios. No es la visión del Señor. ¿Por qué fallamos en la consolidación? Letra B. El liderazgo ha fallado en transmitir la visión a la iglesia. ¿A dónde están los líderes de Casas de Paz? El liderazgo ha fallado en transmitir la visión a la iglesia. ¿Qué visión van a transmitir muchos si no conocen la visión? ¿Qué visión le van a transmitir a sus discípulos de su casa de paz si no conocen a profundidad la visión, ni tampoco se preocupan en conocer la visión de la casa? Saben más de otras cosas que se hacen dentro de la iglesia que de la propia visión de la casa. El liderazgo ha fallado en transmitir la visión a la iglesia. Letra C. ¿Por qué fallamos en la consolidación? El liderazgo ha fallado en reproducirse. Los mentores han fallado en reproducirse. Los mentores no se reproducen. Si los mentores no se reproducen, ¿qué les queda al liderazgo de la iglesia? D. El liderazgo no trabaja en equipo. La realidad es que la consolidación no podemos hacerlo solos. Para que una consolidación sea exitosa, se tiene que hacer en equipo. Un líder debe crecer y reproducirse. ¿Dónde están los líderes de Casa de Paz? ¿Dónde están los discípulos de esta casa que aman la visión? Levante su mano. Un líder debe crecer y reproducirse. Dos cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre crecer y reproducirse? En los organismos multicelulares, las células individuales crecen y luego se reproducen. Ahí está. A través de un proceso llamado mitosis, lo que permite que el organismo crezca. Nuevamente, ¿cuál es la diferencia entre crecer y reproducirse? Nosotros somos una iglesia que tiene la visión celular en la casa. Las casas de paz son las células de la iglesia. Las casas de paz son las células de este cuerpo llamado Ministerio Familiar Cristiano. En los organismos multicelulares, las células individuales crecen. Las células primero crecen y luego
se reproducen a través del proceso llamado mitosis. Esto permite que el cuerpo crezca. Ejemplo, que pase el pastor Rodrigo, la pastora Cristina. Tenemos la red del pastor Rodrigo, la pastora Cristina. Pasen aquí adelante. Sí. Tenemos la célula del pastor Rodrigo y de la pastora Cristina. Aquí tenemos una célula. ¿Cuál es la diferencia entre crecer y multiplicarse? Un líder tiene que crecer y multiplicarse. ¿Por qué fallamos en la consolidación? Porque los mentores, los líderes nos están reproduciendo. ¿Cuál es la diferencia entre crecer y reproducirse? Aquí tenemos una célula y la célula comienza a crecer. Que vengan todos los que están aquí de su casa de paz. La célula está creciendo. Se van añadiendo nuevos creyentes a la célula. Pero llegado un momento, la célula debe reproducirse, es decir, tiene que dividirse en dos. Divídanse en partes iguales, a ver. Ahora ya no hay una célula, ahora hay dos células, porque la célula primaria, la célula madre, creció y después se reprodujo. ¿Estamos? Si esto no sucede, tenemos un grave problema. Si esto no sucede en las redes, tenemos un grave problema en el cuerpo. Si esto no está sucediendo en la iglesia, en las células de la iglesia, tenemos un terrible problema. Cuando las células no se reproducen en un cuerpo, el cuerpo está enfermo. ¿Por qué fallamos en la consolidación? Porque el liderazgo ha fallado en reproducirse. Porque la consolidación es un trabajo en equipo. Los líderes de la célula no pueden hacerlo solo. La consolidación eficaz es un trabajo en equipo. ¿Qué es reproducirse? Escúchame. Reproducirse es sacar copia de algo. Ahí está. Reproducirse es sacar copia de algo. Imagínense una fotocopiadora. Es sacar copia de algo. Reproducirse significa duplicar, significa calcar, replicar, ser copia de un original. ¿Qué más significa reproducirse? Engendrar y producir otros seres con sus mismos caracteres biológicos. Producir otros seres que sean igual al original. ¿Qué es reproducir? ¿Qué significa? Que el pastor Rodrigo, la pastora Cristina tienen que crecer y tienen que reproducirse. Significa esto, vuelvan a unirse. Tenemos una célula en crecimiento, pero para que suceda la mitosis, la reproducción, él tiene que hacer una copia de él mismo. Él tiene que duplicarse, tiene que hacer una réplica del original. Tiene que producir otros seres que tengan sus mismos caracteres biológicos. En otras palabras, venga mi hermano Sergio, si él logra reproducirse en él, si Sergio logra ser en el buen sentido la copia fiel de Rodrigo, ¿sabe lo que va a suceder? Venga, vuelvan aquí y vuelvan a dividirse. Esa es la diferencia entre crecer
y reproducirse. ¿Cuál es el problema que tenemos en la iglesia? Que las células crecen, pero no se reproducen, no se dividen, porque los mentores nos están reproduciendo. ¿Por qué tenemos un problema en la iglesia? ¿Por qué estamos perdiendo el fruto? Porque la consolidación es un trabajo en equipo. Porque Él no puede hacerlo solo. Porque Él necesita a uno que tenga la misma visión que Él. Porque Él necesita a uno que tenga la misma pasión que Él, que arda en el mismo espíritu que Él tiene. Él no puede hacerlo solo. Él necesita un equipo. Continuamos. Tenemos la célula del pastor Rodrigo. Tenemos la red del pastor Rodrigo, que está creciendo, pero no se divide. No ocurre el milagro de la multiplicación celular, porque para que esto ocurra debe haber un discípulo que sea una copia fiel del pastor Rodrigo. Debe haber una réplica fiel de la pastora Cristina. El milagro de la multiplicación celular no ocurrirá si los líderes o los mentores no se reproducen. ¿Cómo un líder se reproduce en otros? Esa es la pregunta. ¿Cómo mi hermano Sergio, cómo el Nicolás se vuelve en una copia fiel del pastor Rodrigo? ¿Cómo Carolina se vuelve en una copia fiel de la pastora Cristina? Tenemos que revisar el ejemplo de Jesús. ¿Cómo Jesús se reprodujo en sus 12? Marcos 3, 13 y 14. Marcos 3, 13 y 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció ¿a cuántos? Y estableció a 12. Ese fue su equipo de trabajo. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Hay que remarcarlo. Para que estuviesen con él. ¿Por qué llamó para que viviesen con él? ¿Por qué los llamó para que estén con él las 24 horas del día por 3 años y medio? ¿Era necesario vivir con Jesús? ¿Era necesario que el equipo de trabajo, que los 12 vivieran con Jesús? ¿Era necesario que ellos forjaran una relación tan cercana con Jesús? Claro que sí. Diga, el discipulado es relación. ¿Cómo el pastor Rodrigo va a lograr reproducirse en Sergio? A través de una relación. ¿Cómo el pastor Rodrigo va a discipular a Sergio? ¿Cómo le va a formar su carácter? ¿Cómo le va a impartir el espíritu de la visión? ¿Cómo le va a transmitir la visión? A través de una, dígalo fuerte, relación. Vamos a leer 4 principios que tienen que ver cómo yo me puedo reproducir. Es en la relación cercana, letra A. Es en la relación cercana donde se imparte el espíritu de la visión al discípulo. No es a través de una enseñanza, es a través de una relación cercana donde el pastor Rodrigo impartirá el espíritu de la visión, porque esto no es una estrategia, no es un método para hacer crecer una iglesia, es una visión. ¿Cómo imparte el espíritu de la visión? A través de una relación. Pero para tener una relación con los discípulos hay que dejar tiempo. Hay que darle importancia a la relación con los discípulos. Tú tienes que tener la revelación que es prioridad la relación con la gente de tu red, para que tú te puedas reproducir en otros, porque tú solo no puedes. ¿Por qué Jesús no discipuló a más? Porque ningún líder puede realizar
pastoreo directo, personal y completo a más de 12 personas. Por eso es preciso que tú te puedas reproducir en otros. Pero eso demanda tiempo, paciencia. B, es en la relación cercana donde se forma el carácter del discípulo. Donde el pastor Rodrigo va a ver las fallas de carácter que tiene Nicolás. En la relación cercana, comiendo juntos, sacando tiempo del que no tienen para estar juntos, orando juntos, saliendo juntos, teniendo tiempos de coinonía en familia juntos. Es en la relación cercana donde se forma el carácter del discípulo. Letra C, es en la relación cercana donde se forjan, ¿qué cosa? Relaciones de pacto. Para que la visión funcione, para que ocurra el milagro de la reproducción celular, tiene que haber una relación de pacto entre el pastor Rodrigo y Sergio. Una relación de pacto es una relación de amor, similar al pacto que se hace en el altar, los matrimonios. En todo tiempo voy a estar contigo, en tiempos buenos y en tiempos malos. Pero esa relación de pacto se forja a través de la comunión. Esa relación de pacto se forja a través de la comunicación, a través del diálogo, a través de la intimidad, a través de tiempo de calidad. D, es en la relación cercana donde transmito la visión, la misión y la visión a mis discípulos. E, es en la relación cercana donde imparto de mi espíritu a mis discípulos. ¿Por qué fallamos en la consolidación? Porque el liderazgo ha fallado en reproducirse. La consolidación es un trabajo en equipo y los mentores no tienen un equipo. Pueden tomar sus asientos, por favor. Diga conmigo, el trabajo en equipo. Éxodo 18:14. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Verso 16. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, todos juntos, ¿qué le dijo? No está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo. Todos juntos, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Diga trabajo en equipo. Más fuerte, diga ganar y consolidar. Es un trabajo en equipo. Fallamos en consolidar porque lo hacemos solos. Porque la consolidación es desgastante. Ganar y consolidar almas es un trabajo sacrificado y no podemos hacerlo solos. Necesitamos un equipo. Jesús pasó 3 años y medio formando su equipo. Invirtió todo su tiempo en ellos, porque el éxito de nuestra misión depende de la formación de nuestro equipo de 12. El éxito de nuestra misión, id y predicad el evangelio, id y haced discípulos, depende de la formación de nuestros 12 discípulos. ¿Cómo reproducirme en otros?
Número 1. ¿Cuántos quieren servir al Señor en este lugar? ¿Cuántos quieren aportar a la visión? ¿Se imaginan si todos los que estamos aquí fuéramos fieles, comprometidos? ¿Se imaginan si todos los que estamos aquí estuviéramos sirviendo con nuestro mentor, teniendo una casa de paz? ¿Te imaginas el crecimiento que tendríamos? ¿Cómo reproducirme en otros? Número 1, siempre habla bien de tus discípulos. ¿Cómo los mentores se pueden reproducir? Siempre habla bien de tus discípulos. Existe una tendencia satánica dentro del liderazgo y es hablar mal de sus discípulos, criticar sus debilidades y sus defectos. En la Biblia jamás encontramos a Jesús hablando mal de sus 12. A pesar de todas sus debilidades, a pesar de todas sus flaquezas, ni siquiera a Judas, que Jesús sabía que era un traidor, jamás lo criticó. Nunca vemos a Jesús hablando mal de los defectos de Pedro, de los errores de Pedro. Jesús tenía un sueño con sus discípulos, y era transformar a esos hombres normales, con más defectos que virtudes, en el mejor equipo del mundo. Ese es el sueño que tiene que arder en tu corazón y en mi corazón. Transformar a esos hombres que el Padre nos regaló. Transformar a esos hombres y esas mujeres que están en tu red, que son un regalo del Padre, en el mejor equipo del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Quieres darle vida a tu red? ¿Quieres darle vida a tu casa de paz? Habla bien de ellos. ¿Quieres darle vida a tus discípulos? Habla bien de ellos. Nosotros somos los que frenamos el crecimiento de nuestros discípulos con nuestras palabras. Nosotros activamos espíritus inmundos que traen retraso espiritual al ministerio de ellos con nuestras palabras, hablando mal de ellos. Nosotros somos los que los estancamos con nuestras palabras. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La pregunta es, ¿qué hubieras hecho tú si hubieses tenido el equipo que le tocó a Jesús? ¿Qué hubieses hecho tú con Tomás el incrédulo? ¿Qué hubieses hecho tú con Judas el traidor? ¿Qué hubieses hecho tú con Mateo, el ladrón de impuestos, el traidor de su pueblo? 2. ¿Cómo reproducirme en otros? Profetiza continuamente sobre ellos. ¿Qué tengo que hacer sobre mi red? Cada vez que tenga tiempo, cada vez que me junto con un discípulo, tengo que estar profetizando continuamente sobre ellos. Tu lenguaje tiene que ser profético. En cada ocasión, llámalos por su propósito y no los veas en el proceso, sino míralos siempre terminados. No lo veas en el proceso, porque en el proceso tú vas a ver al adúltero, al degenerado, al fornicador, al mentiroso, al ladrón, al vago, al traicionero. Profetiza continuamente sobre ellos y no los veas en el proceso, sino siempre míralos desde su propósito. Detrás de ese vago hay un profeta. Detrás de ese picaflor hay un evangelista en potencia. Detrás de esa enamorada
hay un apóstol a las naciones. Ellos son los profetas de este tiempo. El Padre me los regaló. Este es el evangelista que va a impactar esta ciudad. Y el Padre me dio el privilegio de formarlo a mí. ¿Cuántos dicen amén? Cada vez que ores por ellos, profetízales. En una casa de paz, cuando se junten a orar, no pierdas la oportunidad para profetizar. No te canses, porque tu palabra, solo tu palabra mentor, solo tu palabra líder tiene poder para derribar fortalezas de inferioridad, despropósito y baja autoestima. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que entender que estamos tratando con gente que viene rota. Gente que viene del mundo, viene rota por dentro, de trasfondos muy difíciles: rechazo, orfandad, maltrato, violencia. Y nuestra labor es sanarlos con cada palabra, con cada detalle de cariño, de afecto, de preocupación por ellos. Muchos de ellos crecieron escuchando de sus padres que no son absolutamente nada, que jamás llegarán a ser absolutamente nada, que no saben hacer nada bien. Cuando tú profetizas sobre ellos, tú los estás liberando de toda atadura de inferioridad y despropósito de sus corazones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aman a su red? Los mentores, levanten su mano. Digan: los discípulos de mi red son el regalo que el Padre me dio. Tres, enséñales de continuo. Jesús le enseñó de dos maneras a sus discípulos: teoría y práctica. ¿Cómo tenemos que enseñarle a nuestros discípulos? Teoría y práctica. Mientras comían, Jesús les enseñaba algo. Mientras caminaban, Jesús aprovechaba el tiempo para enseñarles algo. Luego salían a la calle, a las casas. Jesús sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios. Los discípulos los miraban y después los hacía participar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tienes que enseñarle a tus discípulos, mentor? Enséñales de la visión. Antes que de la unción, antes que de la palabra de ciencia, antes que de lo apostólico, lo profético, enséñales de la visión. Enséñales de la escalera del éxito. Enséñales del gobierno de los 12. Enséñales qué es ganar, cómo ganamos las almas, por qué tenemos que ganar las almas. Enséñales qué es consolidar, los propósitos de la consolidación, el fundamento de la consolidación. Enséñales de la operación Ananías, de la operación 72, de la operación Saqueo. Enséñales del discipulado, qué es discipulado, cómo discipular. Enséñales del enviar, motívalos, impárteles de tu pasión para que ellos anhelen ser enviados como líderes de casa de paz, para que ellos sueñen con ser un mentor dentro de la casa, para que ellos sueñen ser pastores dentro de la casa, evangelistas, que ellos puedan soñar. Llévalos a soñar, a visionar, que ellos se puedan ver en las naciones pastoreando, profetizando, evangelizando. ¿Qué tienes que enseñarles? El gobierno de los 12. ¿Qué tienes que enseñarles? De liberación, de guerra espiritual, de liderazgo, de familia, de evangelismo, de lo profético, de lo apostólico, de la unción, de los dones del Espíritu Santo, del carácter de un líder, del arrebatamiento de la segunda venida de Cristo a la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Enséñale a tus discípulos. Es tu responsabilidad.
Enséñale los valores de nuestra casa. ¿Cuáles son los valores de nuestra casa? La fidelidad, la lealtad, la gratitud, la honra, la excelencia, la humildad y el servicio. 4. ¿Cómo reproducirme en otros? Motiva continuamente al equipo. Cada discípulo espera recibir una palabra de motivación de su líder. No caigas en la trampa satánica de dirigirle la palabra a tu discípulo solo para pedirle que realice una tarea. No caigas en la trampa satánica de solamente tener una relación de trabajo con tu discípulo. No caigas en la trampa demoníaca de solamente dirigirle la palabra a tu discípulo cuando tienen que venir a hacer aseo. Motiva continuamente a tus discípulos. Haz de la motivación una cultura en tu liderazgo. Un líder altamente motivado es un líder altamente productivo. Si tu red no está produciendo, es porque le falta motivación. Mi trabajo pastoral me ha enseñado que una buena dosis de motivación alcanza para una semana. Cinco. ¿Cómo reproducirme en otros? Mira a tus discípulos con los ojos de la fe. Hebreos 11:1, versión TLA. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido, todos juntos, es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Es estar convencido de que allí adentro hay un evangelista, aunque ahora no se vea nada. Es estar convencido que allí adentro, en lo más profundo de tu discípulo, hay un profeta, hay un pastor, tiene el potencial de ser un pastor de jóvenes, de multitudes, pero ahora aún no lo puedo ver. Mira a tus discípulos con los ojos de la fe. Tienes que entender que esos discípulos que el Padre te regaló están en proceso. Así como tú estabas en proceso hace algunos años atrás. Amén, los mentores. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan las rabietas que me hicieron pasar? ¿Se acuerdan los problemas que tuvimos? Acuérdense un ratito. Le doy 30 segundos para acordarse. Todas las rabietas, toda la falta de respeto a su pastor y a su pastora. Acuérdense de todas las veces que nos han hablado mal. Acuérdense de todas sus desobediencias a sus pastores. Acuérdense de todas las veces que han tomado decisiones por su cuenta sin consultarle a nadie. Acuérdense del proceso. Tú tienes que saber que tus discípulos están en proceso. Pero dentro de ellos, dentro de ellos hay un pastor de multitudes. Dios te ha confiado pastores de jóvenes. En tu red tú tienes pastores de jóvenes que van a impactar a esta generación. A esta generación. En tu red tú tienes evangelistas que Dios le dará una creatividad excepcional, sin precedentes, que jamás se ha visto. Tú sabes que en tu red tú tienes escritores de libros. Libros que bendecirán a cientos y cientos de miles de personas en el mundo.
que cuando nosotros ya no estemos en esta tierra, ellos son los que van a continuar con la obra en este lugar. Ellos son los profetas de este tiempo. Detrás de ese iracundo hay un pastor. ¿Cuántos dicen amén? Detrás de ese vago hay un profeta. ¿Cuántos dicen amén? Detrás de ese enamorado hay un evangelista. Detrás de esa enamorada hay una evangelista. ¿Cuántos dicen amén? Y tú tienes el privilegio dado por el Padre de formarlo. A los que me diste, Padre amado, yo los guardé en tu nombre y ninguno de ellos se perdió. Ahora yo estoy listo para irme, ya los formé por 3 años y medio y ellos van a continuar con la visión. No es necesario que yo esté acá ya, porque Jesús logró reproducir su carácter, su visión y su pasión en su equipo de 12. Amén. Juan 11:9. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. La pregunta es: ¿Lázaro estaba durmiendo o estaba muerto? Piénselo. ¿Lázaro estaba muerto o estaba durmiendo? ¿Qué dice por acá el público? ¿Qué dice yo? ¿Cuál es la enseñanza? Una cosa es la vista física y otra cosa es la visión profética. Piensa en ese discípulo vago de tu red y di: ese bicho no está muerto, solo duerme. El ojo humano jamás activará un milagro. Lázaro estaba muerto. Lázaro efectivamente estaba muerto. ¿Cuántos días llevaba muerto? 4 días y ya estaba hediondo, como los discípulos de tu rey. El ojo humano jamás activa un milagro. Solo la visión profética activa los milagros. Nuestra misión aquí en la tierra es ver como Dios ve, no como el hombre natural ve. En la manera de hablar de alguien, tú te darás cuenta si tiene visión o está ciego. En la manera de hablar de un mentor de su red, tú te darás cuenta si ese mentor tiene visión profética o está ciego. En la manera de hablar de un mentor de sus discípulos, tú te darás cuenta si ese mentor tiene visión profética, si está en luz, si camina de día o camina de noche en oscuridad. Cuando Jesús ve a las personas, las ve como profetas, nunca los ve muertos. Cuando Jesús ve a las personas, jamás los ve muertos, siempre los ve desde su propósito. Todo depende de tu visión. Tus discípulos, tu red será como tú los veas. Tus discípulos serán como tú los veas. Todo depende de tu visión. Por eso no hay reproducción. Cree en tu equipo, aun cuando no se vea nada. Ve en ellos lo que nadie ve.
aun cuando no se vea nada, tú ves en ellos lo que nadie puede ver. Cree en tu equipo, aun cuando los veas en el suelo. Sigue creyendo en ellos. Ellos jamás se van a olvidar de la persona que creyó en ellos cuando nadie creía y cuando nadie veía absolutamente nada en ellos. Ellos jamás se van a olvidar de la persona que vio algo en ellos cuando ellos efectivamente no tenían nada. Diga, tengo que ver a mis discípulos con los ojos de la fe. Los líderes de Casa de Paz digan, tengo que ver a mis discípulos con los ojos de la fe. 6 y última. Sé amigo de tus discípulos. Juan 15:15. Jesús hablándole a sus discípulos. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Miles Monroe, un prolífico escritor, nos enseña en sus libros de liderazgo que tu líder es amigable, pero no es tu amigo. Que un líder debe ser amigable, pero no debe ser amigo de sus discípulos. Yo difiero totalmente de esa afirmación. Discúlpenme, porque en la palabra nosotros vemos que Jesús fue amigo de sus 12. El máximo líder que ha pisado esta tierra fue amigo de sus discípulos. La palabra me enseña que el Espíritu Santo anhela tener comunión, koinonía conmigo. Palabra que significa amistad e intimidad conmigo. Si el Dios de la gloria, el máximo líder del universo, quiere ser mi amigo, ¿quién soy yo para no mostrarme amigo de mis discípulos? ¿Quién soy yo para no buscar y no querer amistad con mis discípulos? Tus mejores amigos tienen que ser tus discípulos. El éxito del ministerio de Jesús radicó en la relación íntima que tenía con su equipo de 12. Lo que ellos tenían no era una relación de trabajo, había comunicación íntima, había tiempo de calidad, había amor. No era una relación por conveniencia, era una relación por amor. Jesús se mostró con sus discípulos tal y como era. Jesús lloró delante de ellos. Jesús mostró su debilidad. Jesús mostró su debilidad al llorar cuando murió su amigo Lázaro. Jesús mostró su debilidad cuando se enojó, cuando tiró las mesas del templo, cuando estaba agotado. Cuando estaban en el Getsemaní, Jesús estaba agotado y sudaba sangre, y Él no se escondió de sus discípulos. Él mostró su debilidad. Jesús no mostró su debilidad cuando Él tenía hambre. Sé amigo de tus discípulos. Relaciones de pacto. Solo así podremos reproducirnos en otros. Las células comenzarán a multiplicarse. Dejaremos de perder el fruto y tendremos un gran equipo de 12 que yo voy a dar la vida por ellos y ellos darán la vida por mí. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie. Vamos a orar por ustedes.